Bien, 17:34. Vamos a continuar nuestra agenda informativa. Nuestros invitados, si están listos, por favor, que ingresen al estudio principal. Nos vamos a la política porque, bueno, en la Asamblea Nacional eh, hay una dinámica absolutamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados, y aunque alguien podría decir que más bien han cambiado los actores o los protagonistas, pero más o menos la dinámica se está manteniendo cuando hay una mayoría tan importante que finalmente hace lo que cree conveniente. Y en ese contexto se ha dicho algunos personajes, como uno de nuestros invitados, Marcelo Espinel Vallejo, subdirector desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en unos tweets, por eso lo invitamos. Él mencionaba justamente que el gobierno estaría buscando la mayoría en el Consejo de la Judicatura. Y bueno, nos preguntamos cuál es el propósito, por dónde va el tema. Y también Alfredo Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano, nos interesa su opinión a propósito también de lo que sucedió hace unos días ahí en la Asamblea, que se reconsideró lo que ya estaba reconsiderado cuando no podría haberse procedido de esa manera. ¿Ante qué estamos enfrentándonos entonces? Bueno, un poco por ahí va el tema. Marcelo, quisiera empezar contigo. Tú decías que ya hace algún tiempo habías observado eso porque estuviste un pequeño tiempo, digamos, trabajando en el Consejo de Participación y quedó claro cuál era el propósito o cuál era la estrategia del gobierno frente a la reestructuración del Pleno del Consejo de Participación. Bienvenido. Andrés, buenas tardes. Alfredo, buenas tardes. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Sí, y precisamente tuve un fugaz paso por el Consejo de Participación Ciudadana. Estuve laborando en el despacho de uno de los consejeros y a pesar de los múltiples intentos que tuvimos desde el despacho, pues se notaba algo raro, por decirlo menos. Una falta de voluntad por parte de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en avanzar en la renovación de la judicatura. Hay un punto que es importante aquí y que creo que pone en evidencia todo, y es que el 26 de febrero pasado, el Consejo de Participación Ciudadana emitió una resolución en la que establecía un plazo fatal de 10 días para que el presidente de la República envíe su terna y que transcurridos estos 10 días se iba a avanzar con la renovación de los vocales, de los cuales ya existían ternas enviadas de diciembre pasado. Entiéndase Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública, así como también Asamblea Nacional. Entonces, tú tienes aquí un primer hito y es el incumplimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de su propia resolución que permitiría una renovación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Un segundo hito y que preocupa es que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana en más de una ocasión señalaba que no puede avanzar con la renovación de la judicatura hasta que todas las entidades que envían ternas pues remitan a sus nombres. En este caso, quien falta es el presidente de la República. Algo que está alejado completamente de la norma. Tranquilamente se podría renovar aquellos vocales que incluso no están ocupando sus cargos. Y es más, a quien enjuician políticamente en la Asamblea Nacional, a Solanda Goyes, es precisamente la representante del Ejecutivo dentro del Consejo de la Judicatura. Si es que el presidente de la República y su partido no está cómodo con la presencia de Goyes, no hay algo más sencillo que enviar su terna al Consejo de Participación Ciudadana para que ella sea reemplazada en la Claro. Judicatura. En último lugar, yo creo que sí genera mucho ruido que la Asamblea saliente haya hecho un primer cambio a la terna del Consejo de la Judicatura, porque ya existía una terna. Se podía cambiar uno de los nombres, no los tres, debido a la renuncia de uno de los miembros, y que ahora, alejado de cualquier tipo de norma legal vigente, la Asamblea Nacional haya decidido cambiar a los tres integrantes del Consejo de la Judicatura, y como mencionaba, y con esto culmino Andrés, al parecer, pues la intención será ahora incidir en las otras instituciones del Estado para que el gobierno pueda tener un mayor control del órgano administrativo de la justicia. Y Alfredo, se ha mencionado que este episodio de la Asamblea, de las ternas, en fin, del cambio de nombres, deja un precedente peligroso porque hoy ha sido esto, mañana puede ser incluso una decisión que no le guste a una nueva mayoría, por ejemplo, y entonces, bueno, ya está ese antecedente y por lo tanto podemos proceder de esa forma. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Marcelo. Un saludo a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando. Sí, realmente es un precedente peligroso esta barbarie jurídica aprobada la semana pasada a través, porque ni siquiera estaba en el orden del día, tuvieron que incluirle en el orden del día, una resolución para dejar sin efecto, esa fue la figura
dejar sin efecto la resolución de la Asamblea del 12 y 13 de mayo, de la Asamblea que fenecía en sus funciones, donde se armó la terna para el Consejo de la Judicatura. Es importante anotar lo siguiente: esa terna realmente se la armó el 30, se la aprobó el 30 de mayo del 2024. Pero como el 25 de abril el que encabezaba la terna renunció y el Consejo de Participación Ciudadana notifica a la Asamblea de esa renuncia, la Asamblea mantiene los dos nombres. Mantiene los nombres, lo que hace es poner un tercer nombre en la terna, y esa es la aprobada. ¿Quién hubiera creído que esa votación, que fue de 75 votos a favor, y luego la reconsideración con 72 votos y que no pasó, por lo tanto quedó, como decimos vulgarmente, grabada en piedra, porque ya de esas resoluciones de la Asamblea no se puede hacer nada de conformidad con lo que manda el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? De forma misteriosa sale por ahí una resolución de un asambleísta Bosques que la propone, la someten a votación, y lo más increíble, no hubo debate. Es decir, el presidente leyeron la moción, tome votación, protestamos porque luego de una moción se tiene que abrir el debate. No hubo chance al debate, tomaron votación y se aprobó, obviamente, con 79 votos. ¿Tú te imaginas, Andrés, el precedente, y Marcelo, que está en la línea correcta en sus argumentaciones jurídicas, que mañana más tarde cambia la mayoría y dejamos sin efecto, o dejan sin efecto, porque yo nunca me prestaré para algo así, la elección del presidente de la Asamblea, o la elección de las 15 comisiones permanentes, o la elección del Consejo Administrativo de la Legislatura, porque simplemente se les ocurrió este término dejar sin efecto, pese a que todo ha sido reconsiderado? O no vayamos muy lejos, el día sábado aprobamos la ley para combatir las economías criminales del narcotráfico, del crimen organizado, y asimismo a un trasnochado se le ocurre mocionar dejar sin efecto la aprobación de esa ley, y claro, 79 trasnochados le dan la razón. Y como actualmente en la Asamblea lo que está predominando no es la Constitución y la ley, sino quién tiene los votos, y por ahora tiene los votos el gobierno, por ahora digo, porque en política nunca es eterno, podría mañana más tarde, con este precedente jurídico, crearse una situación muy incómoda para el país, donde y muy complicada para el país, donde para mí ese día se pisoteó la seguridad jurídica en el país. Se pisoteó la seguridad jurídica en el país, uno de los derechos fundamentales a la cual tenemos derecho todos los ecuatorianos. Marcelo, ¿y qué lectura tienes de esta maniobra política ocurrida en la Asamblea? Bueno, yo creo que es clarísimo que el presidente de la República no se siente contento con tener un vocal dentro de la judicatura, sino que quiere tener el control de los 5 vocales. Y probablemente lo pueda lograr. A ver, el presidente de la República tenía que mandar su terna hasta el 29 de diciembre pasado. No lo ha hecho. El 29 de enero ya el Consejo de Participación Ciudadana tenía que haber reemplazado los vocales. Y excusa tras excusa tras excusa no lo ha hecho. Porque el presidente de la República no manda la terna, porque no estaban integrados completamente con la presencia de David Rosero en el Consejo y no querían avanzar en los procesos, a pesar de que la normativa señala claramente que se requieren 4 de 7 votos en el Pleno para poder avanzar con los procesos de designación. Ahora bien, si es que el presidente de la República ya logró influir en la terna de la judicatura, después de ver que el presidente de la República había designado como embajadora en Argentina a la fiscal Salazar, yo dudo de la independencia de la terna que presentó la Fiscalía. En la misma línea, si es que la terna de la Defensoría Pública entró en duda por el tema del chat de la Liga Azul, del caso Ligados, seguramente le estarán presionando al defensor público para que también modifique esa terna, y el único que le resta al presidente de la República, y creo que es complejo, es la terna de la Corte Nacional de Justicia, porque recordemos que quien encabeza la terna de la Corte Nacional de Justicia es quien preside la judicatura. Y actualmente esa terna está encabezado por el doctor Muñoz, uno de los jueces precisamente de la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que el presidente de la República estará moviendo sus fichas por ahí para lograr que esa terna sea modificada y que seguramente sea encabezado por el doctor Mario Godoy. Yo creo que el presidente de la República está contento con la presencia del doctor Mario Godoy, y el doctor Mario Godoy no aceptará ser un vocal más, sino que buscará seguir
frente a la judicatura y para eso se requiere influir en la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y aquí las cosas hay que decirlas frontalmente, Andrés. Tú me conoces y sabes cómo decimos las cosas en Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Si durante el correísmo se criticó los intentos de cooptar la justicia, no hay razón alguna para quedarnos callados porque se quiera hacer esto en un gobierno que dice hacerlo distinto. Aquí, al parecer, pues lo que le molestaba a los actores políticos era que estén los amigos de Correa, pero estamos dejando que ahora estén los amigos de Noboa y eso es igual de peligroso para el Estado de Derecho. Entonces, si se confirma, Alfredo, esta estrategia de gobierno a propósito de influenciar en las diferentes fuentes para las ternas, ¿cuál sería el panorama si eso ocurre? Es decir, estaríamos ante la posibilidad de un consejo de participación que armaría concursos, que designaría dignidades en función del acercamiento o la afinidad con el gobierno. Yo debo coincidir 100% con lo aseverado por Marcelo Espinel. Es que lo dije ese día de la asamblea, donde lamentablemente no me dieron la palabra, pero tuve que decirlo en los micrófonos de la prensa. El gobierno lo que busca es tomar el control absoluto del Consejo de la Judicatura. El gobierno lo que busca es mandar ahora una terna desde la asamblea que responda al gobierno, aunque para eso tuvieron que pisotear la Constitución, pisotear la ley, pisotear la seguridad jurídica. Y por supuesto, va a tener la terna del presidente, va a tener la terna de la asamblea, tiene la terna de la fiscalía. Sí, sin duda alguna, como van a cambiar la terna de la Defensoría Pública, optarán también por ese mecanismo. ¿Y el beneficio es? Y el beneficio es meterle, para ellos obviamente, Claro, meterle nuevamente la mano a la justicia, algo que criticamos duramente al correísmo, algo que lo combatimos duramente en su momento al correísmo y hoy están haciendo lo mismo, porque igual está pasando en la asamblea, con la forma como se está manejando la asamblea, donde ya no hay debate en la asamblea. Es decir, este es mi 7º periodo legislativo y nunca había visto algo igual. Estuve en el periodo legislativo de la señora Gabriela Rivadeneira, donde hacía lo mismo que hace ahora el señor Olsen, de no dar la palabra, de burlarse, de no tomarte en cuenta, de no considerarte. Exactamente están repitiendo en la asamblea, repitiendo lo que hizo el correísmo. Ahora en la función del judicial, lo que hizo el correísmo. Esto significa que la independencia de funciones en el país va a ser nuevamente pisoteada, lamentablemente por estas aspiraciones de tomar el control absoluto del poder. Marcelo, del lado de gobierno o de los asambleístas de gobierno se menciona que como nunca antes la asamblea está trabajando, es decir que ya se dice pues que los plenos son en horas insólitas o que por ahí puso un video también el señor Olsen que eran las 11 de la noche de un sábado me parece y seguían aquí trabajando, es decir está lanzando esta imagen de que se aprueban leyes de que en beneficio del país y que los opositores lo que quieren es entorpecer este proceso. Yo creo que esto hay que analizarlo con matices, Andrés. Si es que hubo una reunión del Pleno de la Asamblea Nacional el día sábado, no fue por la buena voluntad de los asambleístas y se lo dio con respeto al asambleísta Serrano. Fue porque había un proyecto urgente en materia económica que tiene un plazo fatal y que tiene que ser tratado antes de determinada fecha. Se dice con bombos y platillos que actualmente los asambleístas se les descuenta el sueldo si es que llegan tarde o Así faltan es. a la Asamblea Nacional. Esa es una norma que ya existía y que eso simplemente se aplicaba y tal vez no existían bombos y platillos. En tercer lugar, yo creo que hay que ver con preocupación otro tipo de cosas, que no se confunda la eficiencia y la celeridad con hacer las cosas entre gallos y medianoche. ¿Y a qué me refiero, Andrés? El día de mañana se ha puesto en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional apoyar el informe para segundo debate, aprobar, perdón, el informe para segundo debate del Código de la Democracia. Y en este informe para segundo debate, por ejemplo, se está reformando el método de asignación de escaños, volviéndose al método de Hunt, que ya se ha determinado que este es, pues, no es beneficioso para las minorías políticas, sino que solo beneficia a partidos políticos grandes, así como también se están cambiando las sanciones para aquellos actores políticos que incumplen con la normativa referente a financiamiento de la política. Antes alguien que incumplía con esta normativa tenía sanciones de entre 2 a 4 años. Ahora las sanciones solo serán de 6 meses. Entonces veamos cómo el disminuir la gravedad de las sanciones va a hacer que las sanciones sean más recurrentes. Ojo,
¿Cómo es posible que un proyecto de ley tan importante de un momento al otro se lo quiera aprobar? Al parecer lo que quieren es que esto entre en vigencia antes de septiembre de este año con la finalidad de que tengamos una nueva norma aplicable a las elecciones del 2027, es decir, para las elecciones seccionales. Veamos cómo también la eficiencia, la agilidad realmente puede ser un accionar oscuro, turbio, para beneficiar solo ciertos intereses. En este contexto, Alfredo, el rol del Partido Social Cristiano, ¿cómo lo podemos perfilar? Porque se ha dicho, bueno, que en muchas ocasiones en el pasado inmediato fueron aliados del correísmo, siempre se dijo que no, que veían en función del pueblo, pero claro, ese es un estribillo un poco ambiguo, digamos, ¿no? Es decir, que se puede acomodar de manera de coyuntura, ¿no? Pero en definitiva, a ratos parece apoyar ciertas iniciativas del gobierno y en otras no. ¿Cuál es ese perfil entonces del Partido Social Cristiano? Bueno, nosotros lo dijimos, no vamos a hacer gobierno, tampoco vamos a hacer oposición. Le dijimos que vamos a votar por el candidato de gobierno para la presidencia de la Asamblea sin saber quién era y lo hicimos. Como respuesta recibimos que nos mandaron a las comisiones de menor importancia de la Asamblea. Esa fue el agradecimiento del gobierno para con nosotros. Pero eso no podía en nada cambiar nuestra posición tradicional respecto a las leyes duras para combatir la delincuencia. Y por eso apoyamos, por ejemplo, el tema de las bases militares, y por eso, por ejemplo, apoyamos también la ley del día sábado, que se aprobó a las 11:30 de la noche, donde, por cierto, no tuvimos la oportunidad de intervenir, pese a pedir la palabra en reiteradas ocasiones. Y claro, hasta ahora ha funcionado como reloj porque ha habido reparto. En el correísmo se tomaron el CAL en el periodo 2013-2017, tenían 5 de 7 vocales, tenía el correísmo. Ahora el gobierno tiene 7 de 7. El correísmo de las comisiones de la época tenía el 60% de las comisiones. Actualmente la Asamblea tiene, el gobierno tiene 13 de las 15 comisiones que las preside. De manera que se siguen repitiendo definitivamente estas cosas del pasado. Mañana se va a aprobar también, aparte del Código de la Democracia, que nos vamos a oponer a que se implemente el código, el método de Hunt, porque ya fue declarado inconstitucional en su momento por el Tribunal Constitucional. Aparte que nos vamos a oponer, pero no tenemos los votos, somos 3 votos, el gobierno tiene 79 votos. Y en esa ley tengo entendido que el correísmo va a estar de acuerdo porque son los impulsores de este proyecto de ley. También mañana se va a tratar la ley de inteligencia. Cuidado, esa es una ley hartamente peligrosa porque ahora ya pueden haber las interferencias o las incautaciones, interceptaciones telefónicas sin orden judicial, como está estableciendo la ley, así como puedes abrir la correspondencia física o virtual sin autorización legal, como también el pedir, por ejemplo, a las operadoras telefónicas que con la simple orden de este superhombre o supermujer que va a dirigir la inteligencia en el país, con una simple orden tienen que las telefónicas entregar el historial de llamadas telefónicas, tanto pasadas como en tiempo real, qué sé yo, tuyas, Andrés. Es decir, por darte un ejemplo, sin ninguna orden judicial. Esos temas nos vamos a oponer nosotros. Es decir, creemos que hay que tener una ley de inteligencia que ayude en el combate de estos grupos organizados delincuenciales, pero el límite tiene que ser el marco constitucional vigente. Actualmente el artículo 66 de la Constitución nos da justamente el derecho a la inviolabilidad de nuestras correspondencias, a que si se tiene que hacer una intercepción telefónica deberá ser con orden judicial y no como lamentablemente lo están proponiendo. De manera que mañana hay estos dos temas que nos parece realmente muy preocupantes para la democracia y para el convivir ciudadano, que te notifiquen mañana más tarde que tienes 48 horas para enviar la información que ellos te pidan. Yo te pregunto, tal cual está redactado el artículo, ¿qué tal si te piden que reveles la fuente de tu información? Tú, a ti como periodista. No está tipificado eso en la ley. Es decir, es un artículo tan genérico, tan general, que te da derecho a múltiples interpretaciones. Ojalá mañana el debate nos permita no solamente oponernos, sino de pedir que se eliminen esos artículos y se aprueben los artículos que sí son necesarios para lograr una verdadera inteligencia en el país.
Marcelo, yo estoy convencido de que la oposición en cualquier circunstancia merece ser escuchada, merece trabajar con él, con la otra parte, porque esa es la democracia. De lo contrario, ¿de qué estamos hablando? Claro, nuestra oposición, me refiero al Partido Revolución Ciudadana, al movimiento, no es precisamente tampoco a mi gusto, ¿no?, de lo más democrático que podemos mencionar, pero bueno, eso es lo que hay. A lo que voy es... He escuchado algunos comentarios, he leído también algunos en el sentido de que esta actitud que ha tomado el bloque del gobierno justifica en función de acelerar un proyecto político y obtener resultados, porque de lo contrario esa oposición se encargaría de obstaculizar siempre y por lo tanto estancarse y obviamente con réditos negativos para el gobierno. ¿En ese contexto se justificaría algo así? A ver, yo creo que no. El Parlamento, las asambleas nacionales, los poderes legislativos tienen que caracterizarse por dar representatividad a todos los sectores. Claro. Porque si es que no fuera así, pues no existiría un poder legislativo. Y únicamente tendríamos un ejecutivo que dictamine órdenes y ya estamos. Si es que el presidente del legislativo no comprende la esencia del Parlamento, que es dar voces tanto a sus aliados de bancada como a las minorías, pues lamentablemente el rol que está jugando no responde a las necesidades institucionales. Y eso sin duda afecta a la democracia, afecta la legitimidad de las decisiones y afecta la credibilidad de la institución. Y a partir de ello yo veo un posible conflicto posterior que pueda venir, Andrés y Alfredo. Y es que se está poniendo en duda la constitucionalidad de las normas que está aprobando la Asamblea Nacional. Ya pasó con el proyecto urgente en materia económica, pasará con la ley de inteligencia. ¿Qué pasa cuando el día de mañana un ciudadano cualquiera presenta una acción de inconstitucionalidad al respecto de esas normas? Se dirá también que la Corte Constitucional está en contra del proceso de reformar el país, que la Corte Constitucional está en contra de este nuevo Ecuador y que por eso es necesario ir hacia un proceso de reforma constitucional que pueda, pues, dar paso a una nueva integración de la Corte Constitucional. Mucho cuidado. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque la polarización se convierte en el buen negocio de los gobiernos autoritarios. Ya tuvimos una polarización durante la época del correísmo, en la que los enemigos eran la partidocracia, los medios de comunicación y la oligarquía. Ahora estamos en una nueva polarización en la cual, pues, aquellos que disentimos con el gobierno probablemente vamos a ser relacionados con los grupos de delincuencia organizada. Y con estas nuevas leyes tenga la seguridad, Andrés y Alfredo, que seremos nosotros a quienes nos pidan información para identificar que no tenemos relación con determinado grupo delincuencial. Hay que ponerle mucho ojo a esto. Yo creo que es necesario alzar la voz desde los medios de comunicación, desde los bastiones de oposición, de una forma técnica, de una forma pegada a la norma. Como bien menciona el doctor Serrano, las normas que tienen que aprobarse dentro de la Asamblea Nacional tienen que hacerse en el marco constitucional vigente, nos guste o no nos guste. Y si hay una norma constitucional que está estorbando al presidente de la República su plan de gobierno, que proponga una reforma constitucional para que sea discutida en un primer momento en la Asamblea Nacional y después votada por los ciudadanos en las urnas. Ese es el proceso democrático. Eso es a la larga lo que nos ofreció Daniel Noboa en la campaña del año 2023. Recordemos ese famoso discurso de que yo no soy ni pro Correa ni anti Correa, yo soy pro Ecuador, y terminó convirtiéndose en todo lo contrario. Y eso lamentablemente está afectando a la sociedad, está afectando a la unidad que tiene que existir entre ecuatorianos para enfrentar estos graves problemas que nos aquejan día a día. Estamos en la parte final, Alfredo. El estribillo político de coyuntura tiene que ver con el nuevo Ecuador, ¿no? Y también diciendo lo contrario hacia la oposición. La vieja asamblea, la vieja política, pero vemos que en el gobierno pues están enquistados personajes de la partidocracia pura, ¿no? El correísmo está allí con puestos no menores además. Es decir, ¿cómo se entiende esta lógica? No sé si pretenden confundir a la gente, pero de nuevo parecería tener poco el gobierno entonces. No se entiende ni es lógico. Es decir, fui parte del Congreso de 1990 cuando hubo el cenicerazo famoso contra Alberto Dajidi y la puñetiza contra Yamil Maguad y Vladimiro Álvarez. Tenía apenas 25 años en aquella época. Y algo que yo nunca puedo dejar de reconocer es que en esos congresos al menos había debate, al menos se contraponía ideas.
Y claro, yo llegaba por primera vez y me gustaba escuchar a quienes en ese momento eran legisladores, personajes que luego terminaron, Alberto Dají de vicepresidente de la República, Yamil Maguá de presidente de la República, Fabián Alarcón de presidente, Jaime Nebot de alcalde de Guayaquil, etcétera. Entonces uno realmente se alimentaba y retroalimentaba de información importante en el debate y se escuchaba ambas, porque es debate. Ahora solamente tú escuchas intervenciones de un lado que son intervenciones donde solamente hablan qué bueno que es mi presidente, qué grato que es mi presidente, pero no te dicen este artículo merece, tiene este inconveniente. Por lo tanto, ya no es debate. Si en esta ley última han habido, según vi la prensa, 23 intervenciones, yo no las conté, y que de los cuales 20 fueron de ADN los que intervinieron, eso obviamente no ayuda a la democracia, eso realmente va en sentido contrario, porque tenemos que enriquecer el debate escuchando a las partes, tenemos que enriquecer el debate escuchando la crítica. Lamentablemente el presidente de la Asamblea está convencido y lo ejecuta todos los días que con tal de que tiene los 79 votos, por ahora es suficiente herramienta para imponer los criterios. Es importante el debate y ojalá se instaure el debate. Yo espero que todos estos errores cometidos hasta ahora cambien inmediatamente, a corto tiempo, porque caso contrario va a ser insostenible una asamblea donde a los legisladores no les permiten intervenir y en ese momento se convierte en una olla de presión, que en su momento va a estallar. Y en algún momento se lo dije al presidente de la asamblea, tiene que permitir la participación, guste o no guste los del otro lado. Eso es lo que el pueblo eligió. Todos los 151 asambleístas que están allí, estamos allí porque el pueblo decidió que estemos presentes. Claro. Y por lo tanto, todos deben ser considerados y todos deben ser respetados. Y un parlamento que no debate, nada, definitivamente deja de ser parlamento y se convierte en una oficina o un patio trasero de Carondelet. Claro, la esencia es parlamentar, ¿no? Ahora, Marcelo, tú que conoces tanta la norma de la Asamblea, me pregunto, ¿no hay nada que hacer con aquellos legisladores que lo único que hacen es leer y leer mal, o que no sé de dónde sacan la información? Es decir, ¿por qué no se puede decirle, a ver, señores, prepárese, usted tiene que ganarse el respeto de la gente, por favor, diga lo que crea, lo que entienda? Si es que no entiende nada, ahí sí estamos en problemas, pero yo valoraría más que los discursos sean más cortos, pero que sean auténticos, pero estas lecturas así que dan angustia realmente. Lo peor es que ni siquiera es lectura de algo que redactaron ellos o que redactaron sus asesores. ¿Qué cosa? Yo no satanizo el uso de inteligencia artificial, pero al menos dense el trabajo de pues borrar aquello que dice que fue hecho por inteligencia artificial y tener un análisis adecuado de los documentos. En primer lugar es eso. En segundo lugar, pues no existe una norma que impida que se utilice, pues que se hagan lecturas de los discursos. También yo creo, y aquí, a ver, voy a jugar un poco abogado del diablo, Andrés. En el Parlamento Europeo, gran parte de las intervenciones se las hace leyendo. Yo creo que no tiene algo de malo per se. Comprendo. Pero que sean lecturas que tengan pues condumio, como bien dice el doctor Serrano, no que sea felicitar y ensalzar al presidente de la República, sino que le permitan, por ejemplo, una lectura y que la que señale el artículo X es inconstitucional, el artículo B es esto, el artículo C es esto. Que denote trabajo, ¿no? Y en último lugar, Andrés, y aquí también creo que hay que decir las cosas con la claridad de vida. La calidad de los asambleístas responde a dos vertientes. A los ciudadanos que sin duda los escogemos, y aquí no podemos deshacernos de nuestra responsabilidad. Por supuesto. Y la segunda vertiente es a los partidos políticos, porque quien coloca esas listas con la calidad de legisladores que estamos viendo son los partidos políticos. Y se ha cuestionado muchísimo que organizaciones políticas como ADN y otras, pues colocan dentro de esas candidaturas a personas que no tienen una experiencia alguna en lo público, claro, y que probablemente son muy cooptables por parte del poder de turno. El doctor Serrano no me dejará mentir, y eso creo que sería bueno investigarlo desde la fundación, y si nos quieres dar una mano, Andrés, sería interesante cómo ya funciona una política de cuotas dentro de los despachos de los asambleístas, que ni siquiera les han permitido escoger ni a sus asesores ni a sus asistentes administrativos.
Upa. Y eso hace que simplemente se instaure un sistema clientelar dentro de la Asamblea Nacional Wow. y que probablemente se esté colocando como asesor a alguien que ni siquiera sabe cómo funcionaba la Asamblea Nacional, pero que sí cargó una buena cantidad de banderas en determinado cantón. Increíble. Cerramos con Alfredo, solamente con números. ¿Cuántos de esos tiene usted? Ninguno, gracias a Ah, Dios. bueno. De manera de que en mi partido al menos ese esquema que lo dice Marcelo, yo sí lo he visto. Este es mi séptimo periodo, por lo tanto tú entenderás que en 7 periodos vi bastante y claro, algunos terminaron presos, como tiene que ser, porque mal utilizaron ese tema de los empleados y Claro, que te terrible. ponen, en el correísmo funcionaba esto, te ponían el personal ellos. Sí, y he escuchado que algo igual sucede ahora, pero en todo caso me queda constancia que en el correísmo cuando ellos tenían el poder funcionaban de esa forma, te nombraban ellos directamente los asesores y no el legislador. En la ley orgánica anterior al 2007 de Correa, o sea, hasta el 2007, ahí había la prohibición de leer los discursos y que solamente se podían hacer citas. Por eso es que para esa fecha, que había sido mi quinto periodo, y nosotros no podíamos leer los discursos. Máximo pedíamos autorización al presidente para que me permita leer una párrafo, alguna cosa o una cita de un proyecto, de una ley. Eso estaba prohibido. Lamentablemente, en la ley orgánica de la función legislativa que la lideró la señora María Paula Romo cuando era correísta a morir, eliminaron esa prohibición y ahora todo el mundo puede leer y Claro. leer mal, obviamente. Bien, agradecerles por esta entrevista, interesante la información y las reflexiones que han proporcionado sobre un tema tan importante. A Marcelo Espinel Vallejo, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Muchas gracias, que tengan una buena tarde, noche. Gracias. Buenas Un gusto, tardes. buena Buenas tarde, hasta tardes. luego. Lo pase bien.